Hola, buenos días a todos quienes están conectados por Zoom. Pido disculpas a los que están acá presentes con nosotros. Sí, los vamos a saludar y queríamos ver si nos ven bien. Nos pueden ir diciendo en el chat y si nos escuchan o si necesitan algún otro contacto. Bueno, entonces, estamos hablando de evaluación en la atención inicial del paciente quemado. Y decíamos que, como todo trauma, el trauma térmico o el trauma eléctrico se va a manejar dentro de los parámetros del trauma con el ABCD. Repasamos entonces, en pediatría causa más frecuente es la escaldadura, entonces quemaduras por líquidos calientes. La segunda causa es contacto con superficies calientes, la tercera, fuego. Entonces, ¿estamos ahí? Sí, no sé si está compartiendo, sí. Ah, y no. Estamos compartiendo pantalla, a ver si Porque lo no ven. entiendo por qué no se ve directamente y se ve la cámara esta y no se ve directamente el PowerPoint. Pero si lo enfocás se ve el PowerPoint. Sí, pero no se ve muy nítido. No entiendo por qué no se comparte. Ah, porque uno tiene que. Espera, a ver si que. Y ahora sí, estamos todos. Bien. Bueno, vamos a ver. Ah, claro, ahí hay que poner compartir en el PowerPoint que está abierto. Bueno, ahí estamos. Entonces, y vamos a seguir con este. Entonces ahí se ve, a ver. Pasa, no. Este es el zoom, vamos a tener que ir al otro. El proyector, a ver Sí, si se ahí mueve. lo pone, pero no lo. ¿Dónde está la clase abierta? No entiendo por qué el proyector te lo está. No, ese es el no. No. Bueno, un segundo que estamos. Esto se supone que lo deberíamos haber hecho antes, pero no teníamos internet. Así que volvemos a pedir disculpas. A ver si podemos pasar el power. Y en la compu no. Primero, si quieren, lo que hacemos. Ah, no se ve, ¿no? No, ves, está como. Participante, para que entren directamente. Sí, porque no sé por qué pusieron. Vamos a. Esto lo sacamos. Y después lo que vamos a hacer. Ah, la que dice. Cámara. ¿La cámara prendida? Sí, clara. ¿Qué pasa? Que te quede sacar, que te quede con nosotros. Ah, Clarísima con la compu. Si quieren, lo que vamos a hacer es preguntarle si se ve bien. Supuestamente acá dice que está transmitiendo bien la aplicación, pero no sé. Perfecto. Bueno, entonces, si querés ya nos quédate o vemos cómo pasar acá el power de la pantalla y la.
No, pasa que ellos no ven el PowerPoint. Eso quería ver, porque me dice que sí, o sea, la compu. No, sí, también la cámara, pero si se ve la cámara igual como compartimos pantalla desde el Zoom, en teoría se ve. Sí, se ve perfectamente, dice. Ah, ok. Se ve el Power. Ah, bueno. Bueno, y nosotros, ¿dónde está la pantalla abierta? Eso es lo que no entiendo, que ellos lo están viendo y Sí. nosotras no. Claro, no sé bien cómo. No sé por qué. Ahí vamos a mover esto para arriba. A ver. Ahí está. Ah, ahí está, listo. Ahí está. Entonces, ellos están viendo eso. Ujú. ¿Podés avanzarlo? Sí, ahí está. Perfecto. No, si vos te sentís Sí, expuesta, quédate con como vos nosotras. quieras. No, quédate con nosotras. Vos cerrá los ojos y bueno, terminamos entonces, y si no igual esto ya está en el manual que dejamos en el campus, y hablamos de la evaluación. Seguimos, ¿cómo vamos a calcular la extensión y profundidad de las quemaduras? ¿Por qué? Es súper importante para poder clasificar y poder tener una idea de la gravedad que tiene el paciente que está delante nuestro. Entonces, Bien, en pediatría la que más se acerca a la realidad y la que más se usa sería la fórmula de Land y Browder modificada, que de última después el lunes yo se la muestro en este PowerPoint que voy a modificar. Esta sería como la más utilizada en el ambiente pediátrico. ¿Por qué? Porque en el adulto usamos la regla de los 9, ¿sí? Que va cambiando según las diferentes partes del cuerpo. Esta, que después el viernes la vemos mayor en profundidad, van a ver que va cambiando de un día de vida hasta los 15 años. Y va a ir dependiendo y va a ir cambiando esa escala de acuerdo a la edad, porque en los más chiquitos la cabeza es más grande y los miembros superiores e inferiores y el tronco es más chiquito, y a medida que va aumentando en esa edad, eso se va a ir cambiando en porcentaje, ¿sí? A ver. No, está bien, no, todavía no. Bien, otra forma de calcular es con la regla de la palma de la mano, que se utiliza con la palma de la mano del paciente y cerrada, que esto correspondería a un 1%. Esa es otra forma, lo que pasa es que uno va a depender el porcentaje del paciente quemado, en cuál regla yo voy a terminar utilizando para calcularle la extensión del paciente. Pero es súper importante que seamos, digamos, lo más llevado a la realidad, porque en base a ese porcentaje, después los clínicos o terapistas le van a calcular las fórmulas de hidratación. ¿Sí? Quiero que sepan después el viernes le voy a comentar, hasta existe también una aplicación que es francesa, donde vos la bajás, que se llama eBur, casi todos ya tenemos celulares con la tecnología para bajarlo. Y la verdad que es bastante, digamos, práctica, porque vos podés, está el mono del paciente, vos pintás lo que tiene quemado y hasta tiene la fórmula de hidratación. Es bastante, digamos, práctica, que uno empieza a familiarizarse y uno al final termina, es una opción más para usarla. seguimos. Bueno, esta es una tabla como bastante simple, que es la tabla de clasificación de profundidad. También esto está en la bibliografía, así que no se preocupen por guardarla, y además de la aplicación que dice la doctora Natalia, yo suelo decir que todo esto es googleable. Uno puede guardarse estas imágenes en el celular y no necesita recordarlas todo el tiempo o grabárselas, pero es fácil de encontrar. Pero para que nunca se olviden de cómo es la profundidad de una quemadura, yo suelo decir que la tipo A o superficial es la que nos hacemos con el sol. Y la tipo B o profunda es la que
tenemos, digamos, podemos simular que es una quemadura B cualquier superficie de cuero. Los zapatos, la cartera, una campera, lo que fuera. El cuero no es nada más que piel desecada, piel quemada, ¿sí? Con químicos. Entonces, ¿por qué hago esta diferenciación? Todo lo que está en el medio es intermedio, justamente. ¿Pero por qué hago esta diferenciación? Si es tipo A, como la del sol, ahí sí vamos a hablar de cremas, tópicos, porque en general cuando damos estas charlas siempre estamos como la necesidad de saber cuál es el mejor tópico. Cualquier tópico que le pongamos va a estar bien y lo vamos a hablar más adelante. Pero si la quemadura es tipo B y ustedes tocan, pueden tocarla, y es dura como si fuera una cartera y no es dolorosa, esa quemadura es tipo B. ¿Cuál es la cuestión? Las se hicieron para la lluvia. Vale, este tipo de tejido es impermeable. Ahora sí viene la locura de compararlo con un zapato. Ese tejido es impermeable, entonces no hay tratamiento que podamos hacer para mejorar esa quemadura. Esa quemadura tiene tratamiento solamente por el especialista, que a veces es solo quirúrgico y a veces no, y es combinado. Pero acá es donde está en general la mayoría de los errores en el tratamiento de las quemaduras, porque hay un subdiagnóstico de las quemaduras tipo B. Ahora, yo digo, hay quemaduras intermedias, hay quemaduras que uno primero las ve y están rosaditas, divinas, como si se hubieran quemado con el sol, si hubieran tocado con nosotras cuando tocamos el horno, nosotras y nosotros. Pero va pasando el tiempo y se van aclarando, empiezan a ser más blancas y de vuelta cuando uno las toca empiezan a ponerse duritas. Esas quemaduras se van profundizando. El concepto diagnóstico de Benaim de hacer quemaduras AB o intermedias habla de la duda diagnóstica. Nadie puede decir de primera vista, en la primera mirada, qué grado de profundidad tiene una quemadura con certeza, porque depende de lo que seguramente vamos a hablar más adelante, de la zona de Jackson, que es una zona intermedia de tejido que puede mejorar o puede empeorar. Eso está implícito en el diagnóstico. Entonces, para que no se olviden, quemaduras superficiales son todas las rosaditas, que son súper dolorosas, o sea, hiperalgesia. Puede haber algunas ampollitas, cuando nos quemamos en el sol se hacen ampollas, y sí, la verdad que se hacen plictenas, en realidad son más finitas, pero se nos hacen. Bueno, pero igual esas son superficiales. Ahora, si la lesión deja de doler, está dura, está cartonada, puede ser negra, pero también puede ser blanca. Por eso que estamos hablando del diagnóstico. Puede ser blanca. Y está muy adherida al tejido y uno la toca y parece una placa, como si fuera una escara sacra, para que tengan una idea. Eso no hay crema que la arregle. Seguimos. Sí, sepan también que existe, bueno, esta internacional que si bien lógicamente o en la práctica está en desuso, pero bueno, nada, existe también la internacional que tal vez el mundo sigue utilizando de primer grado, segundo grado, tercer grado. Pero dentro de las de segundo grado son las que, decía la doctora, estas quemaduras intermedias que nosotros diagnosticamos como AB, que después en un diagnóstico final a lo largo que vayan pasando los días yo termino diagnosticando si esa quemadura terminó epitelizando, que las termino llamando ABA, por si alguna vez lo ven en alguna historia clínica, o si se terminó profundizando y las terminamos diagnosticando ABB. Lo que estaría mal desde nosotros los profesionales, que digamos, esta quemadura es ABB desde el inicio. No, es una quemadura que yo todavía no sé cómo va a evolucionar. En base a estas quemaduras intermedias, distinto a lo que ya decía, de que la quemadura profunda la comparaba con el cuero, y bueno, nada, yo ahí histológicamente pienso que ya se comprometió tanto la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿sí? Sí, algunos hablan de un cuarto grado en la clasificación internacional,
Claro, Claro, ella- son análogas. En realidad, con que sepan que hay de primero, segundo, tercer grado, o A, B y B, es lo mismo, porque además el segundo grado tiene superficial y profundo. Así que es lo mismo. Y el grado, perdón, y el grado de dolor también ayudaría. El grado de dolor, claro, es súper importante. Nosotros solemos decirle a los papás que cuanto menos duele, más nos preocupamos nosotros. Por ahí los papás están más tranquilos. Lo mismo que a medida que va evolucionando la quemadura este tipo de lesiones, los papás si no sangra están tranquilos. Nosotros nos preocupamos si no sangra. Porque quiere decir que es más profundo. Bueno, y ¿querés hablar vos de Garcés? Entonces, índice de gravedad de Garcés es una tabla que también se puede guardar. Sí, es una tabla donde te indica la gravedad del paciente en base a la quemadura y es con un puntaje. Se utiliza más que nada en los grandes quemados, pero bueno, por ejemplo, en el hospital de quemados, como vos tenés la tabla y hay una historia clínica ya preestablecida, vos ahí automáticamente vas a ver qué tipo de quemadura es, si es tipo A, eritematosa, o tipo A, flictenular, o AB o B, y vas a ver si las quemaduras es en áreas especiales o no, y también el porcentaje, y en base a esa suma te va a dar si es grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4. Y los clínicos y terapistas también la utilizan en todos los pacientes. La verdad que en los de bajo porcentaje no se suele utilizar, no tiene la verdad que ninguna implicancia que a mí me genere un beneficio para el paciente, por eso simplemente. Pero bueno, como práctica personal de cada uno, la podemos familiarizar y hacer, y más que nada también cuando presentamos un paciente, decir qué grupo de gravedad de Garcés presenta el paciente. Claro. Esto, en realidad, ¿cuál es la mayor utilidad? Y qué es lo que alguna vez apuntamos los que hacemos la especialidad. Es que todos hablemos como el mismo idioma. Lo mismo que pasa con trauma, que hay un montón, o en UTI, que hay un montón de tablas tipo Apache, por ejemplo, o con la de Glasgow nada más. Si yo digo, tiene un Glasgow 3, nadie me pregunta cuál es el estado neurológico de ese paciente, cuál es el estado de alerta, ya lo saben. Con esto nos intentamos lograr lo mismo, que con el índice de gravedad de Garcés, que por ahí es menos utilizado porque hay que hacer un poco más de cuentas, pero sí con la de gravedad de Benaí, nosotros que recibimos pacientes grandes quemados o quemados intermedios, o cuando los pasamos a la terapia decimos es un grado 2, es un grado 3, es un grado 4. Bueno, si es un grado 4 está todo el mundo esperándolo. Esta es la cuestión. Que sea por ahí más rápido encontrar el diagnóstico y ya saber con qué nos vamos a encontrar cuando nos llegue el paciente de día. Bueno, y ahí tenemos acá en las imágenes algunos ejemplos fáciles de ver. La extensión y la profundidad nos van a hablar de las quemaduras. Como decía la doctora, de la gravedad de las quemaduras. Como decía la doctora, cuando la quemadura es en áreas especiales, como en cara palmar de las manos, en pliegues, en genitales, en cara, en orejas, Sí, todo el rostro, genitales, esas quemaduras son más graves. Y en clasificaciones de otros países, como por ejemplo la norteamericana, directamente si tiene una quemadura en zonas especiales, ese paciente ya pasa a ser un paciente grave, un paciente que tiene que ver el especialista, independientemente que pueda tener un 1%. Estas manitos por ahí tienen, no sé, un 0,2%, pero solemos decir, si un paciente cicatriza sus manos en flexión y no las puede extender, esa mano flexionada eternamente, permanentemente, no se diferencia de un muñón. Es como si lo hubiéramos amputado. Entonces, es una lesión gravísima. Esto es lo que nos interesa que se lleven, que más allá de todas estas tablas que se pueden guardar, que puedan a simple vista, esto sí, no el diagnóstico de la profundidad, pero sí el diagnóstico de la gravedad, es que si está en zonas especiales,
es un paciente grave, si es un paciente con extensiones grandes, como el pacientito de abajo, que como ahí vemos que tiene es toda una gran fliptena, pero es todo el dorso, hasta lo que vemos acá, es toda la espalda, incluye glúteos. Entonces, ¿cómo puedo calcular? El tórax es un 13% fijo y los glúteos es un 5%. Entonces, un paciente que ya desde el vamos tiene un 18%. Yo ya sé que ese paciente es grave por la extensión, aunque probablemente una vez que esté hidratado y con algunos tratamientos clínicos sin necesidad de pasar a quirófano recupere muy rápido. Pero es un paciente muy lábil que va a tener una inestabilidad hemodinámica muy rápidamente si no lo controla. Tal vez también la importancia de las correctas curaciones en estas áreas especiales y no desestimarlas, sino después, a un futuro, cómo cicatriza. Y cómo cicatriza me va a indicar que no le queda una secuela. Lamentablemente, por líquidos calientes estamos viendo muchas secuelas. Donde habíamos hablado de que eran quemaduras, la aflictenular, que era una quemadura superficial, que se afectaban las primeras capas de la piel. Pero bueno, la importancia de los primeros días, de la primera intervención, hacer el correcto diagnóstico y tratamiento y no desestimarlo y cumplir el tratamiento hasta la cicatrización de herida, inclusive después va a venir la etapa del cuidado de la cicatriz. ¿Seguimos? Bueno, acá son 2 minutos nada más, vamos a hablar de lesión por inhalación, que hagan en enfermería en unidades de cuidados intensivos, lo van a ver relativamente más frecuentemente. Acá en el hospital hemos tenido pacientes internados con lesiones por inhalación, pero no es lo más habitual. Pero la clasificación más rápida y más fácil de saber es que hay lesiones supraglóticas, lesiones infraglóticas e intoxicaciones por monóxido de carbono. No vamos a hablar mucho de intoxicación por monóxido porque es un tema aparte y que en general se manejan bastante bien, pero la lesión por inhalación supraglótica la pueden asociar con inhalación de aire caliente, entonces la tenemos que pensar en todo paciente que es víctima en un incendio en un lugar cerrado, por ejemplo. Así que, si uno piensa en un incendio, tenemos que pensar que podemos tener un paciente con lesión supraglótica, seguramente más intoxicación por monóxido de carbono. Pero si además pensamos que en ese incendio se queman sustancias como sillas, como manteles, como pintura, como un montón de otras, pues, de materiales que tienen plásticos, que tienen algún derivado del cianuro y otros químicos, lo que sucede con esa inhalación de esos químicos es que en contacto con las mucosas por debajo de la glotis y con el agua del parénquima generan compuestos que son nocivos, ahí vamos a tener la lesión infraglótica. La lesión infraglótica tarda un poquito más de tiempo en manifestarse, la supraglótica es muy rápido, porque el edema de la vía aérea supraglótica va a estrechar la vía aérea justamente y vamos a tener disnea, estridor, vamos a tener esta alteración en la ventilación a través de la vía supraglótica. La infraglótica va a tardar un poquito más de tiempo, pero toda esta ensalada, ¿en qué termina? Que si tenemos un paciente, nos llega un paciente a la guardia y nos dice, se prendió fuego, lo rescataron los bomberos, lo trajimos, tenemos que pensar en los tres tipos de lesión. ¿Sí? Existe, pasa, se ve. Que automáticamente va a venir la asistencia del clínico, pediatra, donde priorizamos, por supuesto, primero la vía aérea y la ventilación, insisto. Como el ABC, sí, que veremos. Primero vía aérea. ¿Cuáles son los objetivos de la reposición de líquidos? Ahora sí, ¿se acuerdan que yo recién hablaba de una zona especial, que es la zona de Jackson? Ahora sí que tenemos internet, podríamos agarrar el otro PowerPoint, este es un poco escueto. Esa zona de Jackson es la zona intermedia que no es ni quemadura ni tejido sano. Es toda esa zona inflamatoria alrededor de la quemadura inicial.
Entonces, ¿qué puede pasar en una quemadura que haga que esa zona de Jackson se muera y termine profundizando o extendiendo esa quemadura? ¿Qué puede pasar? Lo más frecuente es esto, que o nos quedemos cortos con la reposición de líquidos o exageremos con la exposición de líquidos, con la reposición. Cuando nos pasamos con la reposición de líquidos, cuando sobrecalculamos la superficie corporal quemada. Esto es un error pero muy habitual. La verdad es que no hay un parámetro fijo y el error es parte del proceso y el error es parte también del diagnóstico del tratamiento. No es para buscar ni culpables ni problemas, pero sí saber que existe. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de aportar la mayor cantidad de líquido, pero sin generar edema, porque si generamos edema y además en una zona donde los vasos sanguíneos están más permeables y dejan salir las proteínas al medio externo, ¿qué va a pasar? El oxígeno no va a llegar a esta zona, entonces se nos va a profundizar. El edema profundiza la quemadura y aumenta la extensión. Entonces, tenemos que ponerle líquido, pero no nos tenemos que pasar. Bueno, en adultos se evitan las soluciones dextrosadas, lo que se usa para reponer líquidos es Ringer lactato. Tenemos que reponer sodio, aunque no de primera instancia, pero ¿cómo monitoreamos esto? Simplemente poniéndole una sonda. A ver, lo mismo, en nuestro hospital aceptamos pacientes no más de un 20% de superficie. Y una fórmula de Galveston se usa en más del 10%. O sea, tenemos algún grado de pacientes, algún tipo de pacientes que vamos recibiendo en la que estamos en este intermedio. Pero lo que vemos habitualmente es esto, pacientes con poca superficie quemada, pero con todo un plan de Galveston completo. A veces no es necesario. Sí. En adultos, porque en realidad lo que necesitamos es reponer volumen y aumentar la TA y mantener ese líquido dentro del intravascular. En adultos o en niños grandes también se puede usar la fórmula de Parkland. En realidad se puede usar en todas. Lo que pasa es que para nosotros es mejor la de Galveston porque calcula gastos basales. Pero se puede usar la de Parkland, que es más fácil de recordar, que es de 2 a 4 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemado. Esa área de Jackson que nombró la doctora, es que los libros, bueno, este señor, por eso se llama Jackson, en 1980, se puso a estudiar la fisiopatología de una quemadura y describía que en una misma quemadura existían diferentes grados tisulares de afección. Y él decía, por la transferencia del calor. Y él decía que la zona central veía esta zona de necrosis irreversible, esta zona variable, que es la zona del medio, donde él veía que a través de la microscopía óptica había una reacción inflamatoria, y que esa era la zona nuestra, que depende de nosotros, que se termine evolucionando a la necrosis o que nosotros terminemos, digamos, salvando, no generándole, por ejemplo, un exceso de humedad o cuidándola para que no se infecte. Y por último, la última zona, que es la zona donde él la nombra como una zona de epitelización precoz, que se termina epitelizando de manera de íntegrum a los pocos días. Y en base a eso se habla de lo que venía a hablar la doctora. En todos los libros también de los tratados de quemados está. Sí. Bueno, ahí está el dibujito, la fórmula de Galveston, también la tienen en la bibliografía, así que yo la pasaría, no me quedaría mucho con esto. Lo que decía, que yo acá me equivoqué yo cuando dije 2 a 4 mililitros por kilo de peso por superficie corporal quemada, pero no por metro cuadrado, sino que uno calcula, como decía la doctora, o con las tablas o con la mano del paciente y multiplica. Eso nos va a dar
el volumen a completar. Súper importante, la mitad de ese volumen que nosotros calculemos, la mitad tiene que pasar en las primeras 8 horas. Y esas primeras 8 horas calculamos la hora cero, la hora del evento, de cuándo se quemó, no cuando lo vemos nosotros. Por ahí pasaron 3 o 4 horas. Y si pasaron 3 o 4 horas y nosotros lo vemos en nuestro centro sanitario, tenemos que calcular igual esas 8 horas. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir la guía y que pase más rápido, hasta que logremos ese volumen en las primeras 8 horas. La segunda mitad del volumen se pasa en las 16 restantes. Y como lo monitoreamos, decíamos hoy, en los chicos también es 0,05 a 1 mililitro kilo hora, en los adultos hasta 50 mililitros kilo hora, y las excepciones son con quemaduras por químicos, que la diuresis tiene que ser mayor, y en quemaduras eléctricas, la diuresis tiene que ser hasta 5 mililitros kilo hora. La TA obviamente, que debe ser mayor a 100 milímetros de mercurio, y la frecuencia cardíaca debe ser menor a 120. Lo mismo en pediatría, es un poco más alta la frecuencia. Bueno, ¿cuándo abrimos más todavía la guía de Ringer lactato y dejamos que pase el líquido a pasto? Y ahí no nos preocupamos tanto por el edema. Aumentan los requerimientos de reposición de líquidos en la lesión por inhalación, como decía recién, en pacientes en los que se comienza tardíamente la rehidratación. Pacientes con deshidratación previa, solemos ver, hay chiquitos desnutridos, chiquitos deshidratados que llegan al hospital. Si uno piensa en la comunidad y piensa en pacientes añosos, los que están en geriátricos, que no se incendian, son pacientes que ya vienen deshidratados de base, tenemos que aumentar un poquito el aporte de líquidos. Cuando hay trauma asociado, obviamente, y si hay enfermedades previas. Y si hay enfermedades previas, como hablaba de los viejitos, también voy a hablar de pacientes cardiópatas. Ahí es donde, obviamente, la historia clínica es lo que prima en cualquier intervención sanitaria y tenemos que trabajarlo con cuidado y mirar cómo está la función de bomba de este corazón que nos puede ayudar a mover el líquido sin que haya edema, ¿no? Bueno, esta les podemos pasar, esto ya es más quirúrgico. Esto por ahí es importante, no lo vamos a hablar hoy, no es en esta instancia, pero ustedes sí sepan que pasa mucho. Y se ve todos los días, y todos los días tengo nuevas fotos, en el que siempre hay alguien que hace las escarotomías. Las escarotomías es la incisión de una escara, que yo decía, exagerando, parece una cartera, parece una billetera, bueno, ese tejido es inextensible, no es elástico, y además nosotros le aportamos líquido, entonces generamos edema. Ese tejido, si es circular en miembros, puede ser en tórax, puede ser en cuello, sucede y se ve en general en quemaduras por fuego o eléctricas. Y lo que necesitamos hacer es incidir, es cortar esa escara en toda su extensión para favorecer el aporte del oxígeno a través de la vasculatura. Si nosotros tenemos una quemadura circular de miembros distales, en el dedo se ve mucho, que comprime, no me va a permitir una buena perfusión. Entonces la tengo que incluir. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, hay algunas técnicas, se hace a lo largo, pero súper importante que vaya, que pueda hasta sobrepasar un poquito, tiene que ir en toda la extensión de la escara, y debe ser habitualmente hasta el paso. Eso, nada, para que sepan que está, que existe. Sí, tal vez los cuidados es que es un paciente que sangra. Como está, probablemente si requirió una escarotomía, después termina siendo un paciente inestable. Y vos haces la correspondiente coagulación, etcétera, pero pasa de que ustedes son los que terminan estando con el paciente en los diferentes turnos, las 24 horas, el cirujano se va,
Tal cual. y ustedes son los que le van a avisar al médico pertinente para avisar, se manchó, o sea, traspasó todas estas tricapas de venda, traspasó el vendaje, venía a verlo porque hay que abrir un vendaje y por supuesto corroborar este sangrado, ¿sí? Pero es un dato importante. Tal vez se mojó, quedó húmedo y después por estos cambios de la TA, donde después ese vaso sangrante dejó de sangrar, pero sí no es un dato importante de alarma que un poco ustedes son los que nos van a avisar. Súper, súper importante. Bueno, y esa es una urgencia quirúrgica, la necesidad de escarotomía, no escarectomía, que también va a pasar, como dice la doctora, la escarectomía la hacemos en quirófano para ir eliminando ese tejido desvitalizado, ese tejido necrótico, ese tejido quemado. A veces pasa, y muy seguido pasa, pero en general pasa en grandes quemados, no en las superficies que nosotros solemos internar en el hospital, que los pacientes se contaminan y a partir de esa contaminación hacen la infección o sepsis. Y esa sí es una urgencia quirúrgica. Ahí tenemos que entrarlo a quirófano y tenemos que debridar ese tejido que nos impresiona infectado, obviamente mandando muestras para fluido. Y eso es súper importante. Un paciente quemado que a partir del 5.º día hace fiebre que no podemos bajar, tenemos que pensar en una infección. Las primeras 48 horas el paciente suele hacer algunos picos de hipertermia y algo de fiebre, pero suele bajar y suele mantenerse en el resto del día con un antitérmico, sin necesidad de antibióticos. Ya pasado el 5.º día, no encontramos otro foco de fiebre persistente, tenemos que alertar la posibilidad de una infección en esas quemaduras. No se hace de entrada. Pasa poco en pacientes con poca superficie de quemadura, como solemos tener acá, pero lo vamos viendo cada vez más. Y ahí sí hacemos escarectomía, levantamos y sacamos. Bueno, tratamiento de dolor, también esto lo guardamos en todo lado, acá se usa mucho, usamos mucho la morfina, y ustedes lo van a manejar mejor que nosotros. Y seguimos, porque no sé si le mucho más de quemaduras, podemos agregar algo acá. Vamos a hablar el resto de la mañana de tópicos y de cómo cubrimos estas heridas, que seguramente les va a interesar más que toda la parte de vía aérea y demás. Yo suelo decir que no hay un tópico mejor para todo, no tenemos algo para todo, si no, no habría tanta industria. Tenemos muchas opciones y podemos usar la cefadiacina, la nitrofurantoína, la rifamicina, colagenasa y varias. La vaselinada, el film sí o no, ya vamos a ir viendo qué le ponemos a las heridas. Lo que seguramente no tenemos que hacer, acá puse yo, a ver una clínica que decía, ante cualquier quemadura llame a la doctora Díaz. Eso no sé si está bueno, pero sí, lo que no debemos hacer es, vemos una quemadura y pensamos en qué ponerle arriba. En realidad, y nos pasa a todos y nos pasa a los especialistas. Tenemos que ver al paciente, como cualquier otra cosa. Nos suele pasar porque nos da tranquilidad ponerle algo al paciente, cubrir esa quemadura y que nadie lo vea más. Nos suele pasar mucho, nos da tranquilidad a todos. Pero lo que tenemos que hacer es pensar la quemadura en el contexto del paciente primero, qué paciente tenemos adelante que viene con una quemadura. Eso es importante. Y ahí vamos a pensar después qué usamos o qué no usamos. Y venía esto. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Hay muchas cuestiones que podemos ir cambiando, pero hoy en día, después de esta charla creo que de tener 15 años desde PowerPoint, lo que puedo resumir en esto es que no en quemados y en heridas lo que no tenemos que hacer es emperrarnos en un tratamiento. Es decir, empiezo con este tratamiento y lo sigo, y lo sigo, y lo sigo, y lo sigo. Si la herida no va para donde nos parece, tenemos que cambiar la estrategia. Acá no debe el paciente adaptarse al tratamiento. Nosotros debemos adaptarnos al paciente, como en un montón de otras patologías. Pero suele pasar, yo le puse tal crema y no anduvo, bueno, seguimos igual. No.
hay que cambiarlo. Y estamos en Argentina, sí, es muy difícil ir cambiando tópicos, comprando diferentes, es verdad, pero vamos a tener que cambiar la estrategia porque si pasan 3 meses y una herida no cierra, estamos haciendo todo mal. Bueno, lo mismo, esto es una quemadura en la etapa de granulación, así nos llega muchas veces los pacientes. Es un error muy común que vemos desde afuera, desde otros centros sanitarios, y como decíamos al principio, subdiagnosticar, creer que una quemadura con el uso continuo de cremas va a cerrar. No es así, porque tenemos que sacarle una cartera, una billetera de la espalda. Entonces no hay forma que se la saquemos con cremita, vamos a tener que hacer otras cosas. Soy un poco exagerada al decir estas cosas, pero me gustaría que se lleven ese concepto, que las quemaduras necesitan ser jerarquizadas. Una patología de trauma como cualquier otra. Una fractura de fémur no se discute. Una quemadura, todo el mundo va a tener algo para opinar. Sea o no sea del medio sanitario, todos van a opinar. Y la verdad es que es una entidad muy grave. Sí. Seguimos. Bueno, esto es una mala esclerotomía, que también pasa, y esto es simplemente por errores de formación. Entonces, el alumno ir equivocándose cuando va aprendiendo, porque, ¿qué le decíamos nosotros? Esto lo encuentro en el Google, es verdad, pero hay mucha información en Google. Lo que deberíamos tener son más actividades como estas, debería estar en el pregrado, deberían estar en la escuela de enfermería, en la escuela de medicina. Pero no sé si cambió, hace mucho que me recibí, nunca tuve una clase de quemadura. ¿Seguimos? Bueno, nada, lo mismo. Cerrada, una quemadura que es intermedia, perdón, mantener un momentito. Sí. Yo les decía, el color es súper importante. Esta quemadura es rosadita, ¿no? Yo creo que se ve a pesar de la luz y demás, la gente que está en Zoom seguramente la va a ver mejor, pero la verdad es que es una quemadura rosadita. Entonces, si yo tengo color, no puedo pensar en una quemadura B, no puedo pensar en una cartera blanca. Tengo que pensar que es una quemadura intermedia. Entonces, muy probablemente ese tejido no sea tan duro, tan inextensible, tan difícil de mover. Entonces, me parece que una esclerotomía es innecesario, más allá que además no es anatómico. Muy bien, ¿seguimos? Lo que hablábamos hoy muy al principio, que es un grave error dejar las gasas pegadas a la herida. Tenemos de todo para evitar esto. Lo peor que podemos hacer es dejarle las gasas pegadas a la herida. Una quemadura no es una herida crónica, una quemadura no es una herida quirúrgica. Entonces, a pesar de lo que muchas veces dicen los familiares de los pacientitos, de lo que dicen los vecinos, la kiosquera y no sé quién más, no tienen por qué estar al aire, porque los tejidos subepidérmicos no están diseñados, no están pensados para estar al aire. Entonces el aire está buenísimo para una costra, el aire está buenísimo para una herida quirúrgica, pero no para una quemadura o una herida crónica. Sí. Bueno, y ahí vamos viendo, decíamos, todos los que estuvieron con algún pacientito nuestro van a ver cómo hacemos el vendaje colchado, pero eso lo hacemos más adelante. Seguimos y termina esta charla. Nada más. Esta termina. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Aportes? ¿Preguntas? No, charlar alguna experiencia que hayan tenido, que probablemente tengan un montón. Paciente, por ejemplo, que llega con una mano ampollada, ¿sí? Sí. En el primer lugar, Sí. llega la guardia. ¿Cómo tengo que renovarlo con fisiológico? ¿Ponerle algo, alguna crema o algo? ¿O dejar que Bien. nosotros, no hay médicos pongamos? No hay, claro, estás en un centro de salud y vos sos la encargada. Bien, primero vas a ver qué tenés. Fundamental, ¿eh? Estamos en la Argentina, es una realidad. Yo voy a ver qué tengo. Bueno, solución fisiológica generalmente hay. También lo puedo lavar con agua potable, de la canilla, agua de grifo, estamos de acuerdo. No es que... yo sí hay algo que tengo en cuenta que es una solución con cloruro de sodio.
Cuando está la ampolla no va a doler, pero cuando hay una quemadura donde no está la piel y yo le estoy poniendo cloruro de sodio, arde. Esto no lo dicen los libros, ¿eh? Creo que, pero esto es nuestro sentido común, nuestra coherencia, arde. Así que nada, eso es algo a tener en cuenta. Claro. No, pero yo una vez me lastimé, que no fue una quemadura, sino que me abrí y me ardió. Entonces pienso en un niño, yo, sobre todo. Pero nada, tener en cuenta, yo también a veces uso cloro, de hecho en los hospitales lo uso, pero es algo que yo siempre tengo en cuenta. Lo ideal sería ponerla tibiecito, si tengo la suerte de tener un microondas, lo voy a entibiar, eso también a tener en cuenta, porque yo a veces también me equivoco, estoy con el guante, hay que controlar, porque sí, con el guante no me quema, pero sobre la piel y eso también otro dato a tener en cuenta. ¿Saco la ampolla, no saco la ampolla? Eso es un gran debate para todos. Yo particularmente voy a contar mi experiencia con los años que tengo. Creo que las chicas tienen más años de experiencia que yo. Yo una vez lo que hice fue, yo la verdad que al principio sí destechaba todo tipo de ampolla que me venía intacta. Una vez que se rompió y se corrió, ya estoy hablando de otra situación. Y lo que hice una vez fue hacer, como justo tenía las dos manos, desteché una y la otra no. Por supuesto que se lo conté al papá. Era un papá que trabajaba en el hospital. Fue un paciente del Garrahan. Entonces es instrumentador quirúrgico. Entonces me tomé el atrevimiento de decirle, mira, ¿me dejas que uno se lo destechamos y en otro simplemente voy a sacarle este líquido, que en la palma de la mano es un líquido, no es un líquido fluido, sino que después como que se gelifica? Bueno, lo hicimos. Por supuesto que donde yo le saqué el líquido, hice un vendaje acorde para que no haya cizallamiento y duela. Y en el otro resequé toda la ampolla y le puse un tópico. ¿Qué tópico tengo en ese hospital para elegir? Tengo o sulfadiazina de plata o tengo colagenasa, que es el Iruxol o Plaxul o cualquier marca. Bien, utilizo cualquiera de las dos. Particularmente la sulfadiazina de plata, la colocación que le pongo tiene que ser de tal manera que queda transparente, porque si no se aloja en la herida y generamos la escara medicamentosa. Bien, bueno, creo que tenía hasta una gasa de Plaxul en el Garrahan, no tenía otra cosa y usé la gasa de Plaxul, y en este vendaje y utilicé la piel como cobertura transitoria. En los libros los describían de la misma manera, y la verdad está en uno de los tratados de quemadura que está hecho en Estados Unidos, de David Herbon, también nombraba de que era contradictorio para los mismos cirujanos. La verdad que después requirió varias curaciones, aproximadamente habrán sido 4, donde terminó epitelizando los 15 días. Pero la verdad, las dos cicatrizaron, sin secuelas. Pero particularmente tuve un mejor manejo cuando yo pude utilizar la piel como cobertura transitoria, con menor dolor, porque epitelizó en base a su propia piel, usándolo como apoyo, versus la otra que le terminé usando un tópico. Entonces, como conclusión mía, yo me voy a manejar en base a cada paciente. Si yo veo de que es un padre que va a venir a la consulta realmente, que cuenta con los medios para venir, yo voy a utilizar Daniela, porque yo sé que hay pacientes que pueden decir, venía en 5 días y no va a venir, pero si yo sé que es un padre que no va a venir, también hay problemas sociales, trato de explicarle que voy a hacer un procedimiento que yo necesito sí o sí que vuelva a venir para que yo le pueda volver a hacer la otra curación. O si no, que vaya a otro centro de salud, en el caso de casos extremos que la madre no va a volver, y otro centro de salud lo van a curar de la misma manera que lo hubiera curado yo. Consulta, la verdad que si yo tengo la posibilidad de poder utilizar esa piel de esa ampolla de la mano como cobertura transitoria, para mí es válido.
Si veo de que se me rompió, si veo de que la madre no le va a cuidar el vendaje, etcétera, recorto esa piel, la lavo y le voy a poner el tópico que yo considero o que yo tengo disponible y también que tengo disponible para darle al paciente. Pero siempre antes que usar toda la cosa, ¿no? Sí, Que no era así. sí, cosa de que porque los libros dicen de que ese líquido pueden ser sustancias proinflamatorias. Entonces lo pincho y esa piel la pego sobre la herida y hago un vendaje correcto. Eso es súper importante. Versus, destecho todo, limpio todo y lo trato como una quemadura sin esa piel, que sería como una quemadura tipo aflicta anular. Bueno, en la mano la llamamos vesícula por el grosor de la piel. ¿Sí? De más está decir que esta intervención es en medio estéril, ¿no? Pinchar, Sí. no es pinchar en casa. Y aprovecho esto para responder preguntas del Zoom, que preguntan qué podemos hacer en la quemadura en casa. En realidad es cuando tenemos alguien que se quemó en casa, lo primero que tenemos que hacer es, primero, que parece una pavada lo que voy a decir, pero lo más importante es alejar al paciente o al individuo de la fuente. Porque muchas veces uno piensa en qué hace después si el paciente todavía se está quemando, todavía está pegado. Entonces, primero alejarlo de la fuente y segundo, enfriarlo con agua corriente. No va ni agua destilada, ni salimos a la farmacia y esperamos, esto digo que nos cortamos, necesitamos cortar ese estímulo. Entonces no vamos a buscar nada en la heladera, no vamos a hacer nada, solamente lo sacamos de ahí, un chiquito tocó el horno. Lo sacamos de ahí y dejamos que el agua a temperatura ambiente corra. No necesitamos nada más, solo eso. Se seca para que no pierda temperatura. Y si vemos que, digamos, y secar es, toco un poquito y si no, solamente envuelvo con sábanas limpias, ropa limpia, sin nada más. Un paciente, o nada, se prendió fuego la casa del vecino y nosotros estamos ahí para ayudar. Perfecto, estamos primero para mirar. No entramos a ningún lado, nosotros en el barrio somos un vecino más. No tenemos que hacer nada y no tenemos que arriesgarnos. Entonces, si queremos ayudar, lo único que debemos hacer es, cuando sale la víctima, se cubre con sábanas limpias, se cubre con una frazada. De calor no se va a morir, de frío sí. Entonces, por más que sea verano, lo cubrimos con una frazada y esperamos que llegue la asistencia que tenga que llegar. No más que eso. Bueno, hablemos rápidamente, ahora sí, de heridas complejas. Herida compleja es toda herida que no es aguda, que tarda más de 21 días y tardan más de 21 días por algún factor. Esos factores pueden ser retardo en la cicatrización, por diabetes, por alteración en la perfusión, por alteraciones del colágeno, por alteraciones del medio, por presencias de cuerpo extraño. El cuerpo extraño me refiero, por ejemplo, a una osteosíntesis, por ejemplo. ¿Sí? Por úlceras por presión. Todas estas heridas que tarden más de 21 días, ya podemos decir que es una herida compleja, por lo menos. Después veremos si son crónicas o no, tratamos de que sean lo menos posible. Seguimos. Esto lo vamos a ir haciendo rápido, en honor al tiempo, a ver si tratamos de llegar a las 12 antes de ir y hacer corte lo más extenso posible el taller. Así que voy a hablar muy rápido. Limpieza de la herida. ¿Qué podemos utilizar para la limpieza de la herida? ¿Para qué sirve la limpieza de la herida? Para bajar la carga bacteriana, es todo lo que me interesa. No quiero otra cosa más. Quiero que las bacterias, los virus, casi no pasan, pero sí los hongos, tratar de bajar la cantidad de unidades formadores de colonias cerca de esa herida para que no se me infecte. Entonces, ¿qué puedo utilizar? Alcohol etílico. ¿Cuándo utilizo alcohol etílico? Lo mismo que para el aire. El alcohol deshidrata. Entonces, ¿en qué heridas las puedo usar? ¿Qué dije hoy? Heridas quirúrgicas, heridas donde confrontan los bordes,
A ver, una mordedura de perro, solo la puntita del colmillito se ve la herida, afronta los bordes, puede usar algo. ¿Sí? Nada más. Quemadura, escara sacra, raspado, porque no. Peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada. Va medio de la mano con el que sigue, que es la iodopovidona, que es pervinox. Son citotóxicos, son inespecíficos. Entonces, ¿lo podemos usar? Sí, claro. Primero que vamos a usar siempre lo que tengamos en nuestro medio. Acá tenemos bastante accesibilidad a algunas cosas. Trabajamos en otros centros de salud, muchas veces no tenemos otras cosas. Usamos lo que tenemos. Pero tenemos que saber cuándo, cómo y para qué. Entonces, ¿cuándo lo usamos? Cuando usamos iodopovidona, obviamente cuando tenemos, pero cuando tenemos heridas muy sucias. Todos conocen la solución polaca, ¿no? No. La solución polaca es, creo que la solución más usada en todo hospital de guardia en todas las provincias, que es la mezcla de pervinox y agua oxigenada. Ahora sí la conocen. Esta la usamos para superficies, para heridas muy sucias, que ya, digamos, donde vemos presencia de infección o tenemos sospecha de contaminación, vemos alrededor de la herida flogosis, está rojo, está eritematoso, aumenta la temperatura, podemos hacer estas mezclas. Si queremos ser un poco más respetuosos del tejido y no queremos matar tantas células, como por ejemplo en una quemadura, como por ejemplo en una escoriación, en una raspadura o en una úlcera de presión, pero en los primeros estadios podemos utilizar lo que se llama solución de Dakin o el hipoclorito de sodio diluido en solución fisiológica. Clorexidina es lo que usamos acá. La usamos. Deberíamos usarlo más diluida todavía, pero la usamos bastante diluida y es lo que van a ver en todos los talleres y nos van a ver trabajando, es lo que solemos usar. ¿Y cuál es el problema de los detergentes aniónicos como el jabón blanco? Es que desnaturaliza proteínas. Además de ser citotóxico, lo que hace es que esas heridas que tienen restos de fibrina, que no arrancan, que tienen lo que se llama un aumento de las metaloproteasas, y que, a ver, para que se den una idea, la típica úlcera venosa toda amarilla, esa, si nosotros le ponemos jabón, lo único que hacemos es sacarle una foto. Esa herida no se va a mover más, porque las proteínas quedan desnaturalizadas, hacen una costra y también es impermeable. Cuando querramos trabajar o cuando el tejido quiera hacer la autólisis, cuando quiera limpiar y debridar, no va a poder, porque nosotros le pusimos jabón. Así que los bichos los matamos. Perfecto, tenemos menos riesgo de infección, pero esa herida no cierra nunca. La próxima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En toda herida, lo primero que tenemos que hacer es limpiar. ¿Cómo limpiamos? Tenemos que sacar el tejido muerto. El tejido muerto lo podemos sacar quirúrgicamente y con los tópicos que utilizamos que nos ayudan a sacar esas proteínas desnaturalizadas como las que hablaba recién. Lo que más usamos acá es la colagenasa. Bromelaína existe, pero no en el país. Sí usamos papaína o hidrogeles. La próxima. La colagenasa es la que utilizamos nosotros, hay una sola marca en el país, por eso lo voy a decir, que es el Iruxol, para que lo recuerden. Y la utilizamos como adyuvante en posquirúrgicos o de entrada. ¿Por qué? Si yo estoy diciendo, bueno, es una quemadura, no tengo mucho para limpiar. Y sí, pero tiene tejido muerto, ¿no? Por más que sea una flictena, una cascarita, tiene tejido muerto, sí, bueno, no lo puedo usar. Entonces, va a ayudar la colagenasa a las colagenasas endógenas, que ya tiene el cuerpo, que ya está tratando de limpiar este tejido, nosotros desde afuera lo vamos a ayudar. Si vemos que hay mucho tejido necrótico, bueno, deberemos tener una conducta un poco más agresiva, ¿no? Pero en lesiones más superficiales o no tan complicadas, igualmente el tratamiento de elección, cuando vemos tejido necrótico, esfacelado, lastimado, muerto, es la colagenasa.
La próxima. Bueno, la bromelaína no estamos en el país hace años, así que la seguimos. Sí, nunca estuvo tampoco Mucho aceptada escalito. para pediátricos. En Tal cual. adultos sí la han usado. Igual se ha usado acá, en el hospital, la bromelaína. Bueno, la papaína es también una proteasa, o sea, en definitiva, que es debridar, que es limpiar, romper esas proteínas que quedan ancladas al tejido para después ayudar a epidermizar. La papaína la producen en el Hospital de Quemados, nosotros solemos pedir, nos mandan algunas muestras y las usamos. La diferencia con la colagenasa es que es un poco más activa, entonces nos sirve para tejidos más extensos, donde hay necrosis, o si queremos acelerar un poco el proceso, pero básicamente tiene la misma función que el Iruxol. El Iruxol va a tardar un poquito más, pero es más seguro de usar y tiene la misma función. ¿Seguimos? Sí, el mecanismo de acción es corto también y es como que te lo dan como un hielo que vos lo vas como descamando y lo pones directamente sobre la herida y no hay que ponerlo sobre piel sana, por supuesto, porque la puede lesionar. Sí. Bueno, ahora yo no sé si se usa tanto, pero todavía hay algunos que son los hidrogeles. Ahora van a ver mucho esta palabra carboximetilcelulosa sódico o celulosa. Van a ver un montón. Lo que hacen los hidrogeles tiene el mismo principio, digamos, respeta el proceso natural de la curación, las curaciones de heridas, el proceso fisiológico. Todo tejido biológico que se mantenga en un medio húmedo va a hacer una autólisis, va a ir degradando esas proteínas, las va a ir rompiendo, entonces nos va a ayudar a limpiar esos tejidos. La función del hidrogel es eso, es mantener la humedad estable en un tiempo para que el tejido solito vaya limpiando y ayudar a cicatrizar. La próxima. Antibióticos tópicos. Cuando eso que yo decía, vamos dejando, acompañando el proceso natural y fisiológico, cuando tenemos que hacer algo más. Cuando empezamos a ver signos de flogosis perilacional, cuando empezamos a ver que la piel de alrededor se empieza a poner roja, y esta es súper importante la palabra, se empieza, y ahora les voy a explicar por qué. Empieza a poner roja, aumenta la temperatura, aumenta el dolor, aumenta el edema. Y el lecho de la herida empieza a cambiar de color también, ahora lo vamos a ver. Empieza a tornarse un poco más gris, un poco más verde, un poco más oscuro, un poco más amarillo. Ahí es cuando yo puedo hablar de antibióticos tópicos. ¿Y por qué voy a hablar de antibióticos tópicos y no sistémicos? Porque es un capítulo aparte. Si bien uno piensa en infección, antibiótico vía oral, antibiótico vía parenteral, muchas veces nos dejamos medio fuera y no nos acordamos que tenemos un montón de opciones de antibióticos tópicos que van a llegar al lugar donde no llegue el antibiótico sistémico vía oral, porque, como dije hace unas cuantas palabras atrás, estas heridas no tienen una buena perfusión, no llega la sangre y por ende no va a llegar el antibiótico sistémico. Entonces tenemos de vuelta una zona intermedia donde no llega la sangre, pero tampoco llega el aire desde afuera a matar esos bichitos anaerobios. Ahí es donde tenemos que trabajar con los antibióticos tópicos. Nos va a permitir una muy buena función para matar bacterias desde el tratamiento directo en la lesión. Sí. Bueno, ¿cuáles son los antibióticos que solemos usar? La sulfadiazina de plata, todos lo conocen como Platzul, Fisioderm, Sulfatral y no sé qué, que son las que usamos habitualmente. Entonces, si en todo esto que venimos hablando desde el inicio, digo, tengo una quemadura de primer momento, una quemadura
tipo B, que no es dolorosa, que es impermeable, ¿tiene algún sentido que yo le ponga un antibiótico en la hora 0? No va a absorber, no va a limpiar, no va a calmar un dolor que no tiene. Entonces, a lo mismo y para que recuerden esto. Cuando uno tiene un paciente quemado, lo importante es saber qué tipo de quemadura. Primero, qué paciente es, pero segundo, qué tipo de quemadura tiene. Porque la primera es, ya le pusimos Inflamsol. Sí, buenísimo. Sirve para la piel alrededor, pero solo porque tiene lidocaína. Porque en el primer momento las bacterias se murieron, porque si se mueren las células de la piel, seguramente las bacterias no toleraron la temperatura y se murieron. Entonces, en vez de pensar qué le ponemos, pensemos qué hacemos con ese paciente. Podemos utilizar polimixina B, que también tenemos en el hospital, y algo que se usa mucho es la gentamicina en forma de crema, en forma tópica, se asocia con la mupirocina o la rifampicina, ahora ya no hay tanto rifa, y la nitrofurazona. La nitrofurazona es el furacil, es ese líquido amarillo que solemos ver, que no es tan interesante para los vendajes, porque seguramente se van a acordar de esto cada vez que vendamos un paciente con gasa furacinada, a los 5 minutos tiene todo amarillo. ¿Y cuál es una de las funciones de los vendajes que habíamos dicho primero? Aislar el paciente del medio externo. Si ese vendaje está mojado, si ese vendaje está amarillo, porque pasó el tópico para afuera, ese vendaje es inefectivo, no funciona más y hay que cambiarlo. La próxima. De la sulfadiazina hablamos hace un ratito, así que no me voy a extender, seguimos. Bueno, y seguimos. El ácido fusílico, que a veces no recordamos que está, pero está muy bueno y o lo usamos en el mismo tiempo como la mupirocina, sirve para estreptococo, sirve para estáfilos, es el análogo tópico de los beta-lactámicos, de la cefalotina, de cefalexina, del octamoxidil. La familia de la amoxidal sería. Claro. La próxima. Polimixina B es también es un antibiótico, se utiliza también como antifúngico, pero para nosotros en la práctica diaria, no sé si alguna vez lo vieron, es como un talquito en polvo, lo usamos además porque tiene un medio ácido, entonces nos sirve para prevenir infecciones por pseudomonas, básicamente. Sí, al acidificar ahí el medio, evitas que el sobrecrecimiento de esta bacteria. La próxima. Gentamicina es un aminoglucósido, también es activo para gram positivos y gram negativos. La próxima. La nitrofurazona es lo que hablábamos recién. Claro, es más de amplio espectro encima, o sea, como que te abarca mucho y no es tan selectivo. Y encima sobre una quemadura se pega. Me ha pasado que he tenido que ir a ver un paciente También. quemado y el niño probablemente no se lo olvide nunca más en su vida, despegar eso. Sí, se seca y se pega la herida. Se evapora. Diferente es, por ejemplo, una herida quirúrgica que vos lo utilizás, digamos, que es correcto, está bueno usarlo, pero hay que usarlo selectivamente y elegir el paciente adecuado y la herida adecuada para usarlo. Pero en quemados no. Bueno, corticoides no usamos. Sí, recuerden que alguna vez por ahí alguien nos va a decir, no, esto hay que hacer así, y ustedes van a hacer una pregunta que van a dejar a todos en silencio cuando tengan estas heridas complicadas, estas heridas hiperexudativas como las úlceras venosas, nos van a decir, ¿y si tiene un hongo? Y ahí los quiero ver. Hay que cultivarlo, hay que aislarlo y demás, pero van a quedar muy bien.
y van a lograr que el equipo de salud piense en más gérmenes, no solamente en bacterias. Muchas veces, pero muchas veces, tienen hongos que son comensales, que viven naturalmente dentro de estas heridas, pero a veces proliferan más de lo necesario. Sí, la próxima. Una vez que limpiamos, una vez que sacamos todos esos bichitos, lo que tenemos que hacer es ayudar a que la piel crezca, que los queratinocitos puedan cubrir esa lesión. ¿Qué podemos usar? El óxido de zinc, que es el Hipogloss, el ácido hialurónico, los propóleos, hay siliconas que vienen en tipo cremitas, centella asiática, todas estas nos ayudan a mantener los bordes del tejido, de la herida sanos, pero también nos ayudan a que las heridas desde los bordes puedan epidermizar. La próxima. ¿El óxido de zinc el dermatol? ¿Cómo? ¿La cremita de dermatol? También el Hipogloss, sí, hay acá, yo creo que hay una formulación que tiene óxido de zinc y anda muy bien, y también hay zinc bioral, eso ayuda mucho a epidermizar, sí. Bueno, y en curaciones lo usamos mucho también, las gasas vaselinadas, nosotros usamos vaselina sólida. ¿Por qué? Porque lo mismo que pasa con la nitrofurantoína, se evapora una parte de eso que nosotros impregnamos, y usamos la líquida. En realidad la sólida también se evapora, pero en más tiempo. Entonces, si hacemos las curaciones cada 48, 72 horas, podemos despegar esas gasas, o podemos retirar esas gasas sin que se peguen. La vaselina sólida no es La próxima. farmacia. Ya estamos, hacemos 2 minutos, la última y ya la dejo. Hacemos la otra. Esta la vamos a pasar mucho más rápido porque no vamos a llegar, pero para la gente que se pueda conectar hoy y no se pueda conectar el viernes, la vamos a pasar, sepan que está y que vamos a terminar de cargarlo en la biblioteca. ¿Alguna pregunta? No, vamos ahora como más rápido, ¿no? Vale, vamos a tengo. Y si querés, vamos bien. Mientras preparas acá. Sí, nos vamos bien. Sí. Hacemos esas mientras vas preparando y vamos a hacer. Sí. El papel film también. Ahora lo vamos a ver. El papel film lo usamos. Tiene la ventaja de que no es adherente. Entonces se puede cambiar más rápido. También tiene la ventaja de que es transparente. Entonces uno va viendo. Pero ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es la desventaja? No es absorbente. Entonces, en lesiones hiperexudativas, donde hay mucho líquido, lo tenés que cambiar cada 2 o 3 horas, porque si no macera y lastima el tejido llano. Y súper importante, además la gente suele transpirar cuando está en la cama mucho más, entonces cuando uno pone el film, que por ejemplo el miembro que da toda la vuelta, termina lastimando otras zonas solamente para curar una parte. Entonces hay que hacerlo en forma de parches, de adheridos y nada más. Bueno, 2 minutos voy a hablar de algo que yo lo puse como coberturas transitorias. En realidad las coberturas transitorias son la piel cadavérica, el amnios, las membranas dérmicas. Pero bueno, a nosotros nos va a ayudar como para tener una idea cómo trabajamos con esto, y vamos a hablar de cuidado avanzado de heridas. Ahora sí, vamos un poquito más adelante. La próxima. Entonces, veníamos viendo la cantidad, el tipo de heridas que teníamos. La próxima, ya lo hablamos. ¿Cómo identificamos rápidamente qué tenemos que hacer con una herida? Hacemos diagnóstico muy rápido con esto. Necrosis, vuelta a lo mismo. Si yo les digo, en una de estas lesiones negras, me imagino una billetera, queda feo, pero la verdad es que lo único que me ocurre es que la tengo que sacar de ahí, porque ese no es su lugar. ¿Sí? Bueno, entonces, una herida necrótica negra lo tengo que sacar, porque no hay nada que pueda hacer que nos pueda ayudar. Siguiente. ¿Cuál es la verde? Sí. Bueno, si vemos presencia de tejido verde o azul cianótico,
Si vemos presencia de tejidos de otros colores, que no sea amarillo ni negro, tenemos que pensar en la presencia de gérmenes, de bacterias. Entonces vamos a tener contaminación e infección. ¿Qué se me va a ocurrir ponerme? Antibióticos tópicos. Acá sí, antibióticos tópicos. Si yo veo un color que no es negro, que no es rojo, acá sí tengo que pensar que podría empezar a contaminarse. A veces no llega a estar todo rojo, o a veces sí, en estas fotos sí se ve. Pero yo ya tengo que pensar en algo más. No me puedo quedar de vuelta con la colagenasa. Ya tengo que cambiar. Sí, la próxima. Muchas veces pasa que tenemos un tejido inflamatorio eterno, que es este tejido fibrinoide, que es amarillo. Acá, lo mismo que con la necrosis, la voy a tener que limpiar. Lo que pasa es que acá nos va a pasar muchas veces que lo limpio, lo saco. Acá tengo que ser inteligente, porque si yo lo llevo a quirófano, si lo saco con el bisturí, a los 2 días tengo lo mismo. Entonces, tenemos que encontrar algún tipo de cobertura, apósito tópico que lo limpie. La próxima. Esta es la más difícil. Y si ya estamos en presencia de tejido rojo, sangrante, rutilante, ya sé que tengo sangre ahí, que tengo un buen lecho para que crezca la piel. O lo puedo insertar o puedo esperar que crezca. Entonces, cuando tengo una herida, cuando están ustedes enfrente de una herida de este color, sabemos qué tenemos que hacer. Ayudar a que crezca la plantita. Ponerle cremas que sean más bien cicatrizantes. Acá sí podemos hablar de cicatrización. Sí, la plantita. La vieron en la charla anterior, existe algo que se llama concepto time, que es una regla para recordar sobre qué tenemos que trabajar. La T nos va a hablar de tejido viable, presencia de tejido que yo puedo recuperar. La I, si hay presencia de infección o no. La M, que viene de una palabra en inglés, pero que significa humedad. Yo necesito que la herida sea como la parte del medio por donde uno camina en la playa. No puedo caminar en el agua y no puedo caminar en la arena caliente. Tiene que tener una humedad intermedia. Si yo la seco, que hoy decíamos al principio, si la dejo al aire, los tejidos se mueren. Si la dejo llena de líquido, los tejidos se maceran y se mueren. Y la presencia, tengo que cuidar los bordes. En la E final, tengo que cuidar los bordes. ¿Por qué? Porque a partir de esos bordes es donde va a cerrar la herida. La próxima. Entonces, lo que tengo que hacer es controlar el exudado. La próxima. Tengo que reducir la carga bacteriana, porque si no se me va a comer todas las células de los bordes. Seguimos. Y ahora sí, vamos a hacer muy rápidamente con qué podemos cubrir las heridas en cura avanzada. La próxima. Hidrogeles. Habíamos hablado de los geles. La humedad persistente en una herida nos ayuda a macerar y que se rompan todas esas proteínas desnaturalizadas. Entonces, ¿para qué nos van a servir los hidrogeles? Para limpiar. Seguimos. Hidrocoloides, estamos más o menos en la misma. ¿Cuáles son las desventajas que tenemos y nos tienen que alertar? Son poco permeables al agua, pero también al oxígeno. Entonces, si yo veo presencia de tejido de color verde y le pongo un hidrogel o le pongo un hidrocoloide, tengo riesgo de que crezcan las bacterias también. Entonces, ¿a qué tipo de tejido se los voy a poner? A tejido de granulación, tejido a lesiones muy superficiales, donde tengo seguridad. Y si yo quiero, como en esas heridas amarillas que vimos recién, ayudar a debridar, a que el tejido haga la autólisis, que se vaya limpiando, lo puedo usar, pero tengo que estar encima de esa herida. Cada 24 horas tengo que ir a mirarla, porque tengo el riesgo de que se pueda infectar. ¿Sí? La próxima. Hidrofibras, esta la solemos usar mucho, la gente la recuerda como alginatos, en realidad los alginatos son otra cosa. Las hidrofibras nos ayudan mucho en tejidos no secretantes, sino exudativos, y nos ayudan en tejidos sangrantes. Si el tejido, esos tejidos de granulación es bien rojo, yo le pongo una hidrofibra,
Lo voy a secar, pero lo voy a secar demasiado. Entonces, cuando le saque la hidrofibra, voy a tener una costra. Ojo a eso. Tenemos que lograr una humedad intermedia. La próxima. Los poliuretanos, que hablamos recién del PIB. Vamos a lo mismo. Yo tengo que mantener la humedad. No, tengo que mantener la humedad en la herida, no le voy a poner una hidrofibra que absorba todo. Se me ocurre ponerle un film. Perfecto, se puede usar. Usamos el Tegaderm, usamos el film de cocina amarillo, el de la papelera, no el transparente que parece nylon del supermercado. Y tengo que saber que lo tengo que recambiar, porque también son impermeables al agua. Y lo que voy a lograr es macerar el tejido. La próxima. Y acá sí, a nosotros nos gusta mucho, en la especialidad usamos muchísimo los poliuretanos, porque los poliuretanos nos ayudan a mantener la herida lejos del ambiente, porque es más difícil para las bacterias también desde el ambiente acceder a esa herida. Nos sirve como muy buen aislante, pero además estimula la granulación. Todavía no leímos mucho sobre el mecanismo, no sé Nati, pero tendríamos que trabajar sobre eso. ¿Por qué estimula tanto la granulación? Yo no lo sé. Porque actúa como cuerpo extraño. Entonces, de esa manera es como que estimulas a la célula. Eso es lo que pude encontrar. Tal cual. Y se suelen asociar a plata, a hidrocoloides, a ibuprofeno, ahí Sandri, decime si querés algo más, después el viernes van a hablar seguramente de poliuretano. Muy bien, la próxima, alginatos, esto que yo decía, la usamos para heridas hiperexudativas. Alginatos vienen de las algas, y son polisacáridos, es azúcar, que absorbe mucho líquido. Y si cada vez que hablo de esta charla y desde que el primer momento que la hablamos si ustedes se dan cuenta, yo hablé de celulosa y estoy hablando de azúcar. O sea, seguimos hablando de hojas y sigo hablando de azúcar para cicatrización. Lo que pasa es que ya no necesitamos comprar el paquete de azúcar. Tenemos cosas un poco más modernas y sobre todo que nos permiten acelerar el proceso de cicatrización y lo más importante de todo, que nos ayudan a controlar la carga bacteriana. La próxima, ácidos grasos, la seguimos. Las biocelulosas, esto también lo usamos mucho, y sigo hablando de celulosa, esto es el Nexfil, y la usamos para heridas más bien superficiales, esta es una quemadura intermedia ABA o de primer grado superficial, o primer grado profundo. No hay mucha diferencia de eso, y la podemos usar también para zonas dadoras de injerto, porque cuando nosotros tomamos el injerto lo hacemos muy superficial. La próxima, no, ya seguimos, hay más, hay matrices, estas ya se usan en quirófano, con la especialidad, seguimos esto. Y creo que ahí vamos terminando, ahí las pasamos. Están, pero sepan que todas estas se usan en quirófano. Muy bien, esta no debería estar. Que son Seguimos. es dermis artificial, sería Vale. dermis hecha Y tenemos bibliografía que tecnológicamente. vamos a dejar. Que recuerden el concepto tal, y creo que esta, a ver, seguida. Sí, seguimos. Esta era viejita. Bueno, listo, no hablo más.